¿Se te está cayendo el pelo? ¿Ya no sabes qué más probar y tenés miedo de quedarte pelado? No te preocupes, estás viendo el video correcto. Te cuento 5 cosas que podés hacer desde casa para detener y revertir la caída de pelo. Hola a todos, hola comunidades Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de cosas que podemos hacer desde casa para detener y revertir la caída de pelo. Yo sé que la caída de pelo puede ser muy frustrante. Sé que muchas veces da miedo imaginarnos pelados. Puede ser aterrador. Pero créanme que los cuadros de caída de pelo, agarrados a tiempo y con el correcto tratamiento médico, pueden frenarse. Y en algunos casos, hasta revertirse. ¡Claro! ¿Qué le pasa? Este bar no tiene salida de emergencia. Ya no podemos estar a gusto en ningún Aquí lado. se quedan en su trampa, chicas. ¿Qué se cree esa pelona? Hablo de caída de pelo tanto en hombres como en mujeres. Creo que por una cuestión cultural no se habla mucho de la caída de pelo en mujeres, pero es súper frecuente. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el consultorio. Si ustedes sufren de caída de pelo, es importante que visiten a su dermatólogo para determinar la causa y comenzar con el tratamiento adecuado. ¿Qué les parece si hacemos una lista de cosas que pueden usar y hacer desde casa para detener y revertir la caída de pelo? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? 1. Usar minoxidil en loción o espuma. El minoxidil es un medicamento que se utiliza para detener y revertir la caída de pelo en personas que sufren de alopecia androgénica principalmente. Su mecanismo de acción es súper interesante. Prolonga la fase de crecimiento de los folículos pilosos, haciendo que estos tengan más tiempo para crecer. Recuerden que los pelos con fase de crecimiento más larga serán pelos que se verán más largos y se caerán menos. Además, el minoxidil estimula el crecimiento de los folículos en reposo. Tiene cierto efecto a nivel vascular, aumentando el oxígeno y los nutrientes que llegan al cuero cabelludo. Esta medicación es buenísima para cuadros de alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres. La alopecia androgénica es un cuadro súper frecuente, en el que los folículos pilosos afectados producen pelos progresivamente más finos. A ver. Paren, que me está llamando. Está llamando puto. ¿Hola? Hola, Sí. ¿me llamaste? Ah, sí, porque había entrado alguien acá al pasillo y pensé que eras vos, que no querías entrar. No, yo recién termino acá. Está bien, no pensé que eras vos. ¿Comiste algo? No, todavía no. ¿No tenés hambre? Sí, pero no, viste como... Potro, te vas a desmayar, potro. Ahora, bueno, yo compré pilas a los 2 controles, Bueno. así que bueno, ahora con el vuelto me compro un sanguchito. Bueno, potro. Listo. Bueno, ahora voy, ya estoy terminando. Me va a matar cuando vea que esto está filmado. Pero bueno, yo estaba filmando desde antes. La alopecia androgénica es un cuadro súper frecuente en el que los folículos pilosos afectados producen pelos progresivamente más finos. Con el paso del tiempo, los pelos se adelgazan, a tal punto que en determinado momento, si no tratamos el cuadro, terminan por desaparecer. Pasan de ser pelos gruesos y fuertes a pelos delgados, conocidos como vellos. En los hombres afecta más la zona de las entradas y la coronilla. En las mujeres suele afectar de manera más difusa. El uso de minoxidil de manera tópica puede ayudarnos a retrasar, detener y hasta revertir el avance de la enfermedad. Produce mejores resultados cuando lo usamos en combinación con otros tratamientos, pero es una opción de producto de venta libre que está muy buena. Se lo puede usar tanto en espuma como en loción. Se aplica una vez por día en la zona afectada y se lo deja actuar. El cuero cabelludo debe estar seco y debemos ser cuidadosos con la aplicación. Si el minoxidil se nos chorrea por la cara, por el cuello, por los brazos, vellos que eran delgados y casi imperceptibles pueden verse estimulados para crecer y pigmentarse, haciendo que tengamos pelos gruesos y molestos en zonas que antes no teníamos. Sean cuidadosos a la hora de aplicarlo. Las versiones en loción pueden producir picazón en la zona donde las aplicamos. Las versiones en espuma suelen ser mejores toleradas. Hay que darle tiempo, mínimamente 3 meses para comenzar a ver algún cambio. Y es muy importante tener en cuenta que en un primer momento el pelo puede caerse para luego volver a crecer. Podemos sentir que usamos la loción y se nos cae el pelo en vez de mejorar, pero es normal. En el proceso de sincronizar el crecimiento de los pelos, algunos deben caerse para volver a crecer. Es muy importante que no suspendamos el uso de minoxidil en este estadio.
Créanme, no se van a quedar pelados por usar minoxidil. Con paciencia y constancia, el pelo vuelve a crecer y mejor que antes. ¡Súper! Siguiente cosa que podemos hacer para que nos crezca el pelo: tomar vitamina D. La falta de vitamina D puede hacer que se nos caiga el pelo. Esta es una vitamina muy importante en el ciclo de crecimiento del pelo y si tenemos falta de esta vitamina podemos sufrir de caída. La vitamina D se obtiene de dos fuentes principales: el sol y la comida. Cuando nos exponemos al sol, la vitamina D se sintetiza en la piel gracias al estímulo de los rayos UV. Esta sufre diferentes modificaciones en diferentes órganos del cuerpo y está lista para ser utilizada. Por ejemplo, a nivel de los folículos pilosos. A la vitamina D podemos obtenerla también a partir de la comida. Por ejemplo, salmón, atún, ostras, camarones, algunas leches fortificadas, huevo, etc. La vitamina D juega un rol fundamental en otros procesos muy importantes del cuerpo, como es por ejemplo mantener los huesos fuertes y calcificados. La falta de vitamina D sostenida en el tiempo puede llevar a que de grandes suframos de huesos débiles y con tendencia a romperse. Yo sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando. Todo muy lindo. Me decís que necesito vitamina D, pero al mismo tiempo me decís que no me exponga al sol. Me decís que tengo que usar protector, que camine por la sombra. ¿Cómo sintetizo entonces la vitamina D? Bueno, quiero que sepan que el uso de protector solar no altera la síntesis de vitamina D. Si usamos protector solar, podemos sintetizar esta vitamina al exponernos diariamente al sol, al caminar por la calle, al tomar el colectivo. No hace falta tampoco tirarnos como un lagarto abajo del sol a las 12 del mediodía. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En caso de no ser suficiente, existen los suplementos de vitamina D. Los suplementos de vitamina D son muy buenos para personas que tengan déficit de vitamina D. No sirve de nada tomarla por tomarla. No es que el cuerpo funciona mejor si le doy vitamina D constantemente. Como sucede con todas las vitaminas, la suplementación debe realizarse cuando nos esté faltando la vitamina en cuestión. Si estoy bien de vitamina D y empiezo a tomar suplementos, la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero volviendo al pelo, la caída del pelo muchas veces se asocia a niveles insuficientes de vitamina D en sangre. En estos casos, el suplementar la vitamina es una muy buena opción para frenar y revertir la caída. En estos casos, el uso de shampoos anticaídas, remedios caseros, de los que salen en TikTok, tomar colágeno, no tiene ningún sentido. Lo que necesita el pelo es la vitamina. Tomándola le damos al folículo piloso eso que le está faltando y la diferencia puede verse claramente. ¿Y cómo sé si me falta vitamina D? Eso se determina con un estudio de laboratorio. Sacándonos un poco de sangre podremos saber si nos hace falta vitamina D y cuánto nos falta para tenerla en valores normales. Es rápido, efectivo y muy útil. ¿Saben qué otra cosa hace muy bien a nuestro pelo? Que descansemos de la manera adecuada. Aprovecho este momento para agradecerle al sponsor de nuestro video de hoy, Sleep & Glow. Muchos de ustedes me han estado mandando mensajes comentándome las buenas experiencias que tuvieron con la almohada Omnia. La verdad es que me pone muy contento porque yo desde que empecé a usarla descanso mejor y veo un cambio significativo en mi piel. Me alegro un montón de que muchos de ustedes estén logrando lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué es la almohada Omnia? ¿De verdad hay alguien que todavía no lo sepa? No pasa nada, yo les cuento. Esta es una almohada capaz de prevenir el desarrollo de arrugas mientras dormimos. Porque sí, a la hora de dormir, nuestra piel puede sufrir de estiramiento y compresión si dormimos con una almohada inadecuada. Almohadas en las que la cara se hunde. Si estas fuerzas se prolongan en el tiempo, nuestra piel puede desarrollar arrugas. Estas arrugas reciben el nombre de arrugas del sueño y nadie quiere arrugarse al dormir. Estas arrugas aparecen alrededor de los ojos, de la boca, en las mejillas. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas. Yo siempre les menciono la que uso yo todos los días, la almohada Omnia de Sleep & Glow. Está diseñada por ortopedistas, de manera tal que al usarlas para dormir, las fuerzas que arrugan la piel no se generan. Es un complemento buenísimo para nuestra rutina de skincare. Y lo mejor de todo es que este producto cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Se evidenciaron disminuciones significativas en las arrugas del sueño con 3 meses de uso. Les dejo un código de descuento acá abajo en la descripción del video para que puedan adquirir su almohada Omnia para seguir cuidando su piel mientras duermen. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Siguiente cosa que podemos hacer desde casa para resolver la caída de pelo: esperar. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí, esperar.
En algunos casos, esperar puede resolver la caída de pelo. Hay veces en la que el pelo se cae producto de un cuadro llamado efluvio telógeno. ¿Qué rayos es eso? El efluvio telógeno es un tipo de caída del cabello que ocurre cuando un gran número de folículos pilosos entra prematuramente en la fase telógena o de caída. Muchos pelos comienzan a caerse al mismo tiempo. Esto hace que de pronto veamos que se nos caen pelos a mechones y sintamos que vamos a quedarnos pelados. Este cuadro, el efluvio telógeno, suele ser desencadenado por un evento en particular. Por ejemplo, estrés emocional severo, cirugías, el parto, infecciones severas, COVID, etc. Tiene como característico este cuadro que entre el evento que lo desencadena y la caída del pelo suele existir alrededor de 3 meses. Por ejemplo, yo hoy me agarro COVID y el pelo se me empieza a caer 3 meses después. Hoy empiezo a sufrir de caída de pelo, tuve una cirugía hace 3 meses. Esto está relacionado con la duración que tiene la fase telógena. El pelo pasa a fase telógena, permanece en el cuero cabelludo con su crecimiento detenido alrededor de 3 meses y luego se cae. En estos casos, la solución es esperar. El efluvio telógeno resuelve por sí solo, es cuestión de tiempo. Muchas personas desarrollan mucha ansiedad y quieren tomar cualquier cosa o usar cualquier shampoo para que el cuadro resuelva. Pero créanme, resuelve solo. Lo veo mucho en mamás que acaban de tener su bebé, que notan que se les cae el pelo a mechones y tienen miedo de caerse peladas. Por suerte, nadie se queda pelado por el efluvio telógeno. Con tiempo y con paciencia, revierte solo. Si se te está cayendo mucho el pelo, trata de hacer memoria. ¿Te pasó algo hace más o menos 3 meses? Podría ser la causa de tu cuadro. Siguiente tratamiento que puede servirnos para revertir la caída: el uso de productos reparadores y protectores. Existe un tipo de caída de pelo llamada caída por quiebre. La caída por quiebre es la que se produce cuando la fibra capilar está tan dañada que termina por quebrarse. Es así que el pelo se nos corta y se nos cae. Podemos encontrar muchos pelos en el peine, en el cepillo, en la cama. Podemos sentir que el pelo no nos crece o tenemos muchos pelos cortos por la cabeza que nos dan un aspecto de tener frizz. Para que la fibra capilar llegue al punto de romperse, debemos agredirlo un montón, haciendo cosas tales como usar herramientas de calor sin protector térmico, hacernos muchas decoloraciones, hacernos permanentes, teñirnos mucho el pelo, dormir con el pelo mojado, ¡Atrapada! ¡Ay! etcétera. El uso de productos que tengan ingredientes y activos reparadores puede ser muy útil para darle a las fibras capilares parte de eso que están perdiendo. Productos con aminoácidos y proteínas ayudan a reforzar la estructura del pelo para que éste sea más fuerte y no se quiebre. El uso de protectores térmicos, máscaras reparadoras, serums y buenos acondicionadores nos puede resultar muy útil para reforzar las fibras y evitar que se rompan. Si sos de agredir mucho tu pelo y sentías que este se cayó un montón, probá con este tipo de productos reparadores. Podrían hacerte la diferencia. Siguiente cosa que puedes usar y que puede ayudarte a que te crezca el pelo: un shampoo con ketoconazol. Sí, un shampoo con ketoconazol. ¿Escuchaste bien? Un shampoo para la caspa. Hay estudios que demuestran que el uso de un shampoo con ketoconazol puede ayudar a tratar casos de alopecia androgénica. El mecanismo por el cual el ketoconazol ayuda a estos cuadros de alopecia tiene que ver con disminuir la inflamación a nivel de la piel cabelluda. Disminuyendo la cantidad de hongos que viven en nuestra piel, disminuimos la inflamación que este genera y esto actúa como un alivio para los folículos pilosos afectados por la alopecia androgénica. Sí, el uso de un shampoo puede ayudar a que crezca el pelo en cuadros de alopecia androgénica. Esto no quiere decir que cualquier persona se compre un shampoo con ketoconazol, lo usa y santo remedio, no se le cae más el pelo. Estamos hablando puntualmente de cuadros de alopecia androgénica. Tampoco es que el shampoo con ketoconazol vaya a ser la solución única y definitiva para estos casos, pero suma. Obviamente, complementarlo con medicación tópica o vía oral es lo más recomendado. Combinar estos shampoos con, por ejemplo, minoxidil es buenísimo para lograr un efecto sinérgico y potenciar el crecimiento del cabello en estos cuadros tan frecuentes y tan molestos. Si sufrís de alopecia androgénica y querés algo más para potenciar el efecto de tus pastillas o tu loción, pensá en un shampoo con ketoconazol. Ojo que puede resecar mucho el pelo. Asegúrate de aplicarlo sobre la piel de la cabeza, complementando con un buen acondicionador y asegúrate de tener mucha paciencia. Hay que mantener el uso durante meses para ver algún cambio
que se note. Es un muy buen uso, poco conocido para este tipo de shampoo, que podría hacer la diferencia a más de uno y que, dentro de todo, es económico. Ahora quiero que ustedes me cuenten, ¿sufren de caída de pelo? Hagamos de un breve repaso de fotos para que puedan darse una idea de cómo lucen algunas de las causas más frecuentes de caída de pelo. Así luce una alopecia androgénica. Así luce un efluvio telógeno. Así luce una alopecia androgénica en mujeres. Así luce una alopecia areata. Así luce una alopecia cicatrizal. Este tipo de alopecia que puede dejar cicatrices y hacer que el pelo no vuelva a crecer. ¿Vieron alguna vez un cuadro como estos? ¿Conocían las recomendaciones que les di en este video? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.